Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Vamos a empezar este año con una charla muy interesante de nuestro amigo don Manuel Rodríguez. Javier Manuel Rodríguez, que es ingeniero de telecomunicaciones, que empezó su vida laboral en Bull España y pasó posteriormente a Telefónica, donde ha desarrollado su labor profesional en diferentes puestos de dirección. Bueno, tampoco pasa así. Ha sido director general de marketing, no tiene importancia. Sí. Y ha sido un gran aficionado toda su vida a los automóviles. Eso sí. Y con ese motivo nos va a brindar esta conferencia que creo que en este momento de la locomoción en Madrid nos puede interesar. Así que, don Javier, muy bien, son tuyos. Muchas gracias. Tengo que decir una cosa, perdón. Esto es como consecuencia de la protección de datos. Esta sesión se va a grabar en vídeo para ser incluida en el canal privado de YouTube de don Antonio Reviriego, al que se podrá acceder desde la web parroquial. Esto es una obligación de las nuevas leyes. Así que recuerdo a todo el mundo que a la salida hay unas hojitas para rellenar una encuesta. Hay bolígrafos en la mesa, así que por favor acordaros al salir de rellenar vuestra opinión sobre la conferencia. Eso es. Y también hay una hucha para Cáritas. Nada más, gracias. Javier. Bueno, buenas noches a todos. Y yo creo que después de lo que ha comentado Hilario, poca cosa puedo decir de mi trayectoria. Únicamente que no soy ingeniero del ramo de la automoción, pero sí que he sido aficionado desde que era muy jovencito. Y la verdad es que ha sido mi pasión, los coches han sido mi pasión siempre y los he seguido bastante de cerca. Como consecuencia de ello, bueno, pues no podía faltar pues profundizar en este tema, en el del coche electrificado, puesto que es una cosa que se nos ha venido encima desde hace relativamente poco tiempo. ¿Quién iba a pensar hace 20 años, a lo mejor, ¿no?, que uno cogía un catálogo de venta de automóviles y en ningún lado aparecía la emisión que tenía el modelo en cuestión, ¿no? Y hoy en día, pues prácticamente es lo que aparece en color verde en todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que fija el impuesto, fija muchas cosas, ¿no? Antecedentes de por qué el coche se ha electrificado. Bueno, pues tendríamos que irnos a principios de los años 90, con la famosa creación del IPCC, ¿no? Ese panel del cambio climático que está tan en controversia. Los que no estamos muy de acuerdo con la visión que tiene la sociedad de él se nos llama negacionistas y bueno, ya sabe lo que pasa con los negacionistas, ¿no? Pero bueno, digamos que es un hecho que está ahí y como es un hecho que está ahí y ha venido para quedarse, vamos a hablar de él por lo menos para que podamos aprovecharnos de todo el contexto y que conozcáis, que os familiaricéis con la terminología, con la infraestructura que se utiliza, con las variantes, porque una de las razones que también me impulsó a comentarle a Hilario la posibilidad de dar la charla era que había leído en una revista que en una encuesta que se hizo a la población, 4 de cada 10 personas no sabía identificar entre un coche eléctrico y un híbrido, por ejemplo. Querían que era lo mismo, ¿no? Aquí vamos a ver que no es lo mismo, no son lo mismo y digamos que debido a esas variantes que existen tenemos una panoplia muy amplia para poder elegir, unos más asequibles, otros menos asequibles, y aprovecharnos de las ventajas que nos están dando ahora, puesto que nos están poniendo muchos límites, sobre todo para entrar en ciudades y otros más, ¿no? No me quiero extender mucho en la presentación porque no sé si la he cargado demasiado, pero me gustaba dar información, entonces he intentado dar toda la información posible y vamos a ir rapiditos. Si queréis hacer alguna pregunta que creéis que es importante, yo paro, no hay ningún problema. Si no, lo dejamos para el final si os apetece, porque creo que vamos a acabar ya al tope de la sesión. Bueno, pues empezamos. Vamos a hacer un itinerario. El itinerario, pues, lo he dividido en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar de los antecedentes, del porqué de este mundo que ha surgido ahora.
En la segunda parte vamos a hablar del coche eléctrico en sí, de lo que es el coche eléctrico. Coche eléctrico puro. Y a continuación vamos a ver las diferentes variantes que hay. Los vehículos, los híbridos ligeros, los mild hybrid, los híbridos como tales, los de autonomía extendida y los híbridos enchufables. Al final veremos las novedades que hay para este año. Creo que no va a ser muy operativa la transparencia porque la información está muy condensada, pero quiero que os deis una idea del volumen de novedades que hay este año. Y por último, pues unas conclusiones que yo creo que para mí son las de todo lo que he escuchado, leído y visto, creo que en la que todo el mundo coincide. Y luego mi opinión al respecto. No voy a recomendar porque no soy nadie para recomendar, pero sí mi opinión al respecto. Bueno, lo primero es, entramos en el mundillo del coche electrificado. ¿Por qué decimos electrificado y no eléctrico? Pues porque eléctrico significa que se basa exclusivamente en una propulsión eléctrica, es decir, no hay un motor de combustión en el coche, hay un motor eléctrico solamente. Si ya añadimos un motor de combustión, aparecen más variantes. Esas variantes son las que hemos visto antes, que en el itinerario veremos. Toda esta terminología, perdón, pero es que me equivoco con el lápiz. Toda esta terminología las estamos escuchando pues en los medios de comunicación, pues no lo sé, punto de carga, wallbox, supercharger, WLTP, PHEV, autonomía extendida, plugin, red Ionity, bueno, esto es un término eléctrico, corriente alterna, corriente continua, perdón, corriente alterna, corriente continua, NDC, kilovatio hora, porque claro, aquí ya estamos jugando con el suministro de una energía que en muchos casos no es la energía que utilizamos habitualmente, que es el hidrocarburo, sino que vamos a trabajar ya con la energía eléctrica, que la controlamos bastante porque en casa nos surtimos de ella para nuestros electrodomésticos, pero nunca lo habíamos hecho para un coche y ahora vamos a empezar a hacerlo. Bueno, pues toda esta terminología yo creo que a lo largo de la charla vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo. Ahora mismo nos están midiendo por la emisión. El panel de cambio climático se centró en decir el CO2 es malo, el CO2 debe eliminarse. ¿Qué podemos hacer? Pues la fuente más mollar de CO2 son los coches. Entonces, ¿qué es lo que están midiendo? Están midiendo el CO2. Hay otros derivados en la contaminación o en la propagación de gases, que son los derivados de los óxidos de nitrógeno, que son más dañinos para la salud, pero curiosamente hasta la fecha no se están teniendo mucho en cuenta. A partir de ahora sí se tendrán en cuenta, como vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora nos están midiendo por la contaminación. Dependiendo de la contaminación que emita el coche, pues nos vamos a tener que ceñir a un tipo de características de cada modelo o de otras. ¿Cuándo empezó a medirse realmente el tema contaminante en el coche? Si os fijáis, el IPCC se creó después de la caída del muro de Berlín, estamos hablando aquí del año 92. Bueno, pues la NEDC fue la primera normativa que se creó, ahí lo tenéis, New European Driving Cycle, que es la que hasta hace 2 años ha estado vigente. Esta normativa de contaminación, o de emisiones, mejor dicho, lo que hacía era básicamente medir las emisiones de un vehículo, pero de forma estática, en unos rodillos y en unas condiciones que se habían pautado, pero que no eran las que se podían asemejar más a la utilización habitual de un coche. Pero bueno, fue la primera normativa que se creó. Esta dejó de tener vigencia en 2018 y a finales de este año comenzó la normativa WLTP, World Harmonized Light Duty Vehicle Test Procedure. Esta normativa es la que ahora mismo podemos ver en cualquier catálogo de coches que estemos
que vayamos a comprar es la que nos indica los gramos por kilómetro, que es la unidad de medida para medir las emisiones de CO2 que el vehículo presenta en su tarjeta de visita. Lo que ocurre es que en esta WLTP está mejorada en cuanto a la NDC, se parece más al tipo de conducción que nosotros hacemos habitualmente, pero todavía deja que desear. Por ejemplo, no tiene en cuenta todavía la emisión de óxidos de nitrógeno, que, como hemos dicho, son los más nocivos para la salud. Sin embargo, ya aplica algún tipo de medición en aspectos dinámicos, ya no solo son estáticos. Este año ha entrado en vigor, hace unos meses, un tipo de emisión diferente, que digamos que es una evolución de la WLTP, que es la RDE, pero esta todavía no está en los catálogos de los coches. Esta sí tiene en cuenta los óxidos de nitrógeno, con lo cual esta va a ser más realista. Pero tenemos que tener en cuenta que en estos tres modelos de medición de las emisiones, todavía el coche, digamos, no muestra cómo se comporta en la realidad. ¿Por qué? Vamos a comprobarlo ahora. Aquí hay una, que es la EPA. La EPA es la norteamericana. Estamos hablando de un ámbito europeo. Y la norteamericana es la EPA, que la última versión data de 2008. Sí tiene una aplicación desde el punto de vista dinámico más parecida a lo que es la conducción de un conductor habitual. En ciudad, en carretera, con aire acondicionado, en fin. Refleja de una manera más fehaciente lo que es la conducción habitual de un conductor. Y para que os deis cuenta de realmente cuál es la más exigente y cuál es la menos exigente, para un Nissan Leaf de 40 kWh, ahora hablaremos de este tema, es un coche medio, eléctrico puro. El NDC homologa el Nissan Leaf 338 kilómetros de autonomía. Con la norma WLTP, que es la actual, homologa 285, claro, se ha ido exigiendo cada vez más. Sin embargo, si lo hubiéramos medido en Estados Unidos, que de hecho se ha medido, solo tendría una autonomía de 243 kilómetros. Por eso es muy importante saber qué tipo de referencia es la que se utiliza para la medición de las emisiones. Decir que, bueno, lógicamente los Tesla, casi todos, bueno, todos, vienen referenciados con kilometraje según la norma EPA y obligatoriamente por la norma WLTP. Así que cuando veamos la autonomía de un vehículo tenemos que tener en cuenta cuáles nos están enseñando. Porque como hay una moratoria de que hay algunas marcas que todavía no reflejan el kilometraje según la norma WLTP, sino que reflejan el NDC ponderado, digamos, por un salvoconducto que le ha dado el organismo competente para darles tiempo a acomodarse a las nuevas mediciones. Bueno, ¿por qué decíamos antes que el coche eléctrico ha venido para quedarse? Bueno, pues según vemos aquí, los tres lugares más importantes en cuanto a fabricación y venta de automóviles, que son China, Estados Unidos, Europa, pues como consecuencia de las exigencias tan importantes de restricciones de emisiones que se han impuesto, pues han tenido que acomodarse a las nuevas normativas. La normativa realmente que ha entrado en vigor este año 2020 es esta. Toda marca tiene que tener de media 95 gramos por kilómetro de CO2. Es decir, toda la planta de automóviles que fabriquen tiene que tener de media 95 gramos de kilómetro de CO2 como máximo. Porque todo lo que supere esa media van a ser multas. Multas que, según la consultora que se dedica al mundo del automóvil, que es Hato, oscilan alrededor, que se prevén que pueda ocurrir, alrededor de 34.000 millones de euros a repartir entre todas las marcas mundiales. Eso es mucho dinero.
Estamos hablando de que todo lo que exceda de 95 gramos va a ser penalizado. Aquí vemos en qué situación se encuentran las marcas hoy en día. Por ejemplo, vamos a irnos, este sería el objetivo de los 95 gramos por kilómetros, y fijaos la desviación que hay. La que menos desviación tiene es Toyota. ¿Por qué? Porque empezó hace más de 20 años con sus vehículos híbridos. Una solución no muy drástica, pero que de momento le ha dado muy buen resultado. Pero fijaos en Mercedes, 134. Imaginaos la desviación casi un 40% respecto al objetivo. ¿Vosotros qué queréis entonces que puede ocurrir? Pues que estas marcas, a la fuerza, se tienen que dedicar a electrificar su parque de nuevas ventas para que la media les resulte lo más próxima posible a los 95 gramos por kilómetro de CO2, porque si no las multas serán tremendas. ¿Qué pasa? Como decía alguien en el pasado, dice, bueno, ¿esto quién lo paga, no? ¿Quién paga estas multas que van a tener? Pues lo vamos a pagar nosotros, porque lógicamente el precio de los coches va a subir en función de lo que la marca se ve obligada. Una pregunta. Sí. ¿Esto no pueden comprar derechos de CO2? Como Todavía no hemos llegado. Es que bueno, hablaba de multa. Sí, pero todavía no hemos llegado. Esto tiene su letra pequeña. Las empresas van a tener menos beneficios, pero estos 95 gramos por kilómetro, digamos, no es una piedra, sino que realmente está orientado a las marcas que van a producir en grandes cantidades, en cantidades masivas. Todas aquellas marcas que produzcan más de 100.000 unidades al año. Todas las que produzcan menos van a tener, digamos, un salvoconducto que le va a permitir que estos 95 gramos pues, puedan subir un poquito. Por ejemplo, no puedes penalizar con una emisión de 95 gramos por kilómetro a Ferrari, que produce 5.000, 10.000 unidades al año y además con unas emisiones muy altas. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas marcas que son de nicho, digamos, se van a tratar de otra manera. También, como muy bien decía Miguel adelantándose, existe lo que se llama un mercado de emisiones de CO2 para este ámbito. Sin ir más lejos, ya está prácticamente confirmado que el grupo FCA, Fiat Chrysler, ¿no? Ha comprado a Tesla sus emisiones, porque Tesla, al vender únicamente vehículos eléctricos, lógicamente no tiene esta barrera. Tiene 0 emisiones por cada vehículo. Entonces estos señores han comprado se habla de que han hecho un negocio por valor de 2.000 millones de dólares. Lo que va a pagar el grupo FCA, que es Fiat Chrysler, a Tesla, para, digamos, considerar que la producción de Tesla la asuma dentro de su catálogo de ventas. Eso le va a servir a nuestro amigo Elon Musk a financiar parte de la gigafactoría que va a montar en Berlín para fabricar Teslas en Europa. De hecho, prácticamente la mitad la va a financiar el grupo FCA. Era eso lo que ibas a decir, ¿verdad, Miguel? Sí. Bueno, yo aquí voy a hacer una cuña publicitaria porque yo aquí no he venido a hacer... No vengo a hacer proselitismo del coche electrificado, sino que lo que vengo es a informar. Entonces, ahí he puesto una cifra que diréis, ¿esto qué significa? Pues eso significa que los fabricantes, viendo que a partir del 1 de enero de 2020 entraba en funcionamiento este límite, han dicho, tenemos que automatricular coches en 2019 para sacarlos de las ventas de 2020, para que no nos cuenten la media. Entonces, ahora mismo hay un parque de kilómetro cero en España aproximado de 100.000 coches. La mayoría de ellos, la gran mayoría, por lógica, no son electrificados, porque esos tiene cuenta que ya empiecen a contabilizarse en 2020. Pero Toyota, por ejemplo, tiene stock de kilómetro cero. Entonces, lo digo a quien pueda interesar, que si queréis comprar un coche nuevo, preguntéis por un kilómetro cero, porque las marcas los tienen ahora mismo, porque los han tenido que automatricular. Sí. Por
¿Por qué pone ahí 2021 si está refiriendo siempre al 2020? Sí, porque el cómputo se va a hacer el 1 de enero de 2021. O sea, lo que van a hacer el 1 de enero de 2021 es echar las cuentas realmente y decir, a ver, en 2020, ¿cuánto habéis vendido? ¿Cuántos habéis pasado del límite? La multa es tanta. Bueno, seguimos. No sé si es que no llega aquí. Sí, es que no llega el alcance del lápiz. Y ya vamos a entrar en materia. El primero, vamos a hablar del coche eléctrico como tal, eléctrico puro. Perdona, Javier. Sí. ¿Quién cobra las multas? Las multas... Mira, la normativa CAFE esta es una normativa, luego la vamos a ver lo que significa. Se supone que viene auspiciada desde la ONU. Entonces, entre los múltiples funcionarios que tengan allí, pues serán los recaudadores de las multas. Otra más. Sí. Insisto, vamos a entrar en materia porque si no, no nos da tiempo a ver la presentación con la profundidad que me gustaría. Este es el coche eléctrico por antonomasia, ¿no? La marca paradigmática del coche eléctrico es Tesla. Es Tesla. Pues qué mejor que Tesla para que nos enseñe cómo funciona un coche eléctrico, ¿no? Luego veremos al final esto es un vídeo del vídeo, qué cositas importantes tenemos que tener en cuenta y que se nos vayan, no quedando en la cabeza porque eso es imposible, por lo menos que nos vayan sonando, ¿no? Bien, pero no se oye. No hay sonido. Bueno, es igual, no pasa nada. Es que no le tenía quitado el sonido ahí. Era música de fondo. Bueno, el Tesla, coche eléctrico por antonomasia. ¿En qué se basa? Dos elementos fundamentales: el motor de inducción y el inversor. Y por supuesto la batería, que está formada en el modelo de Tesla por muchas pilas, como las que conocemos habitualmente de litio. No son iguales, pero tienen la misma forma. Fijaos el año en que se inventó este motor. Lo inventó Nikola Tesla y lo estamos utilizando ahora. Se basa, como todos sabemos ya, pues en un rotor y un estator. El rotor, como dicen los ingenieros mecánicos, está basado en la tecnología de jaula de ardilla. Me imagino que será porque eso, si da vueltas, es como el movimiento que suele hacer una ardilla. Realmente es un motor de inducción en el que una parte induce el movimiento de la otra. ¿A este motor cómo se mueve? Pues se mueve a través de la corriente eléctrica que le llega de la batería. Pero que tenemos que tener en cuenta una cosa. Este motor es un motor de corriente alterna. Y la batería son pilas de corriente continua. Luego tiene que haber un elemento intermedio que la transforme, que es el inversor. Este inversor es el que se encarga de modular tanto la velocidad como la frecuencia de funcionamiento del motor y actúa como cerebro del coche eléctrico. Las baterías, en el caso de Tesla, porque hay otras tecnologías, las prismáticas, que aquí no las veremos, están formadas por células o celdas que son baterías como las que utilizamos habitualmente nosotros, pero de otro tamaño, que se agrupan en módulos y esos módulos al final forman lo que es la batería completa. ¿Veis? Esto sería un módulo y la batería completa pues tiene muchos módulos. En este caso tiene 7000 celdas. La batería va en el plano más bajo del coche, con lo cual reduce, digamos que baja el centro de gravedad. Ahora lo veremos, va muy cerquita del suelo y eso es beneficioso para la conducción. El coche tiene más agarre, más aplomo. ¿Veis? El centro de gravedad se baja. Pero aquí estamos lastrando al coche con, en este caso, alrededor de unos 500 kilos. Aproximadamente, con la densidad energética que tienen las baterías hoy en día, estamos lastrándolo con esa cantidad de kilos. No obstante, estamos metiendo una estructura robusta en el caso de algún problema. Aquí hay un elemento, que es la transmisión, que es
un acoplamiento sencillo. Aquí no hay caja de cambio, solo hay una marcha. Y digo que solo hay una marcha, realmente está preparado para que solo haya movimiento a las ruedas de una marcha. Y diréis, ¿y qué hacemos si queremos ir marcha atrás? Pues cambiamos la polaridad de la corriente, con lo cual no tenemos que tener más marchas. ¿Veis? Simplicidad al máximo. Uno de los motivos por los que, digamos, este tipo de vehículos está teniendo tanto éxito. El problema real es el coste de las baterías. También tenemos una ayuda suplementaria, que es la conducción a través de la frenada regenerativa. Y es que cuando levantamos el pie del acelerador, el coche retiene. Es un freno que aporta el motor, porque el motor se ve sometido a una fuerza opuesta y hace que el coche frene. Y con esa energía cinética de ese freno, además aprovechamos para cargar las baterías. Este también carga las baterías, como hemos dicho, cuando frena el coche. Utilizamos el pedal del acelerador y el freno como en cualquier otro coche, pero si os dais cuenta no tenemos cambio de marchas. Más simple todavía. Y además tenemos de propina otra cosa, que es un maletero delante. Bueno, pues esta es la solución de Tesla, ¿no? Estos coches hoy en día, el más económico vale nuevo, el Model 3, 48.000 euros. Pero el Model S, que es el que está por encima, se puede conseguir de segunda mano, porque estos coches tienen un kilometraje, ya veis, un motor eléctrico, si está en un buen, digamos, entorno de mantenimiento, puede hacer muchísimos kilómetros. Entonces, el mercado de segunda mano de estos coches es apetecible. Y estamos hablando de que el precio de un coche de segunda mano de estos, para que tenga una vida todavía longeva, a lo mejor se reduce a la mitad. Hay mucha gente que está importando coches, porque está comprando este modelo a la mitad de lo que costó en su momento. Y tiene una vida por delante muy amplia todavía. Bien, ¿qué podemos resaltar aquí? Que digamos que nos llame la atención y que nos importe realmente. Bueno, ya hemos visto que la autonomía está digamos que restringida a lo que es la carga de las baterías. Para ciudad es ideal, porque no contamina, que es el objetivo que buscaban estos señores. El consumo es el que hayamos, el que tenga el vehículo. Lógicamente, si el vehículo tiene un peso muy grande, consumirá más que otro que tenga un peso más pequeño, ¿no? Esta batería, por ejemplo, si es de 80 kilovatios hora, pues a lo mejor estamos hablando de 500 kilos. No obstante, cuando el vehículo se mueve en ciudad o se mueve en cualquier tipo de entorno en el que tengas que acelerar o recupera y acelera mejor que con gasolina, porque la entrega del par, así como todos sabemos que el par motor de un vehículo de combustión es como una curva más o menos de una bañera invertida. Al principio sube, luego se mantiene y al final baja. En el caso de un eléctrico, el par motor, la fuerza del motor, desde el inicio prácticamente es constante, con lo cual tiene una aceleración y una recuperación pues que para ciudad son ideales, sin necesidad de tener tanta cantidad de módulos de batería. O sea que son coches que para ciudad son ideales. Ya he visto, no sé si también los habéis visto vosotros, taxis en Madrid de Tesla. Ya sabéis que cuando un coche triunfa o no, los taxistas son los que dan el termómetro. En Madrid, varios Prius, ¿no? Pues ya podéis imaginar por qué. Bueno, en contra, pues el tiempo de recarga. Normalmente tiene que estar el coche inmovilizado en su utilización habitual, pues unas cuantas horas. Excepto cuando vamos de viaje, que utilizamos los cargadores de vía, los supercargadores, que son minutos, 3/4 de hora aproximadamente, para poder seguir el viaje. Pero lo lógico es cargar de noche en casa y recargar en carretera en los puntos de recarga. El precio de compra, ya os he hablado de él, es muy alto
pero es un coche también que está en el segmento premium. Estamos hablando de un segmento equivalente a Mercedes, Audi, BMW, Jaguar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que mirarlo todo con ese prisma. Bueno, y diréis, vamos a ver, ¿y a este chisme cómo se le echa de comer? Bueno, pues de comer le vamos a echar básicamente de 4 maneras, que están aquí reflejadas, y estos son los conectores que utilizamos. Primero vamos a recordar un poquito de física, y así nos haremos una idea de que cuando nosotros hablamos de un vehículo de conducción decimos este vehículo tiene 80 litros de capacidad, ya sea diésel o ya sea gasolina. Bueno, pues aquí ahora vamos a hablar de capacidad en kilovatios hora. Ya no hablamos de litros, hablamos en kilovatios hora. Y para que nos hagamos una idea de, aunque ya lo sabemos porque estamos pagando la factura de la luz, pero nos hacemos a la idea de que kilovatios hora es aquello que llena una piscina. Y un kilovatio es un conducto que está llenando la piscina. Es decir, yo lleno la piscina a través de un conducto. Lleno de kilovatios una piscina y al final en la piscina lo que tengo es la energía medida en kilovatios hora. Entonces, lo que realmente nos están vendiendo son los kilovatios hora que tiene de capacidad la batería del vehículo. Pues hemos hablado antes del Nissan Leaf, que tenía 40 kilovatios hora. Bueno, tipos de carga, modos de carga. Lo podemos cargar directamente con un cable a un enchufe normal que tenga toma de tierra y al coche. Esta manera no es aconsejable porque no hay ningún tipo de control. Cualquier variación en la red puede estropear los sistemas del coche, con lo cual este modo no es aconsejable. ¿Qué otro tipo de utilización se puede hacer? Pues con un equipamiento que traen todos los coches y que es un cable, pero que lleva una electrónica de control que se comunica con la fuente, en este caso ya la red eléctrica, para que exista un diálogo entre el coche y la red y la recarga se produzca en condiciones estables. Otra manera de poder cargar, pues si realmente la electrónica de control reside en la red, ya no es necesario este cable que suministra el coche, sino que esto lo suministra el proveedor en la calle y directamente carga el coche. Y por último, la carga en corriente continua. Esto es en corriente alterna y corriente alterna. Y hay, como hemos dicho, la batería está funciona a través de corriente continua. Y para que funcione a través de corriente continua tenemos que transformar la corriente alterna que nos da la red en corriente continua. En el caso, en modo de directo corriente continua, esto lo aporta el proveedor, todo esto, y el coche se limita a chupar la corriente continua, directamente va a la batería. Este es el modo de carga, tanto este como este son los modos de carga aconsejables en el domicilio. Y este, el modo de carga en carretera, en corriente continua, tanto este como este. Os voy a enseñar unas chuches que he traído aquí. Este cable es este modelo, este modo de conducción. Esto es lo que yo tengo en casa. El enchufe va a la red eléctrica y esta toma va al coche. Esto suministra la electrónica de control para que la carga se produzca en condiciones estables. Esto es lo que podemos utilizar en casa. Cuando salimos de viaje, utilizaríamos el cable directo. Sería este. Esto. Aquí enchufaríamos
en el proveedor y esto lo enchufaríamos al coche. Y estos son los dos tipos de cables que habitualmente se llevan en un coche. El de carga en corriente continua es diferente, lo vamos a ver ahora. Yo no lo tengo porque mi coche carga en corriente alterna a baja corriente, entonces no tiene este módulo, pero normalmente los coches, ya todos los coches modernos llevan un módulo combinado, que ahora lo veremos, que llevan para cargar tanto en corriente alterna, de esta manera, como en corriente continua. Sí. ¿Qué hacen las compañías donde montan ya el sistema, el cuarto? Sí. No, el cuarto no. El cuarto normalmente... Corriente continua. El de corriente... Normalmente la compañía eléctrica lo que te da es... viene a continuación. Es un módulo que se llama Wallbox, que es un aparatito que te colocan en casa para a través de ahí cargar, pero siempre cargas en corriente alterna. Por eso solo vas a poder cargar o bien de esta manera o bien de esta. Este se utiliza, ¿por qué? ¿Por qué se utiliza? Porque este es el que puede cargar a potencias muy altas. ¿Qué significa eso? Al cargar a potencias muy altas, cargas más rápido. Por lo tanto, al hacer un viaje, te tienes a cargar de esta manera, porque de estas dos maneras vas a tardar más tiempo. Ahora lo vamos a ver. Si funciona el... No, esto para atrás. Bien. No nos asustemos de tantos conectores que hay ahí. Ya habéis visto que básicamente nos vamos a reducir a dos. Y los que nosotros vamos a utilizar van a ser este. Se llama Meneque porque es la empresa que lo inventó. Y este, que es el de corriente continua, que es un combinado, es el combo. ¿Veis que esta parte es igual que esta? Y esta es la que realmente suministra la corriente continua. Estos son de alta capacidad de carga, de muchos kilovatios, para cargar rápido. Los otros, pues bueno, estos son conectores, mi coche lo lleva, pero son conectores más antiguos que ya no se utilizan en la actualidad. En Japón lo siguen utilizando, pero ya no se utilizan. Esto es lo que hemos hablado de la toma de corriente, y este también es para fabricantes japoneses. Fijaos que en corriente tipo, o sea, el tipo 2, los han tipificado, que es el que utilizamos normalmente para cargar en corriente alterna, llega hasta 43 kilovatios. Es decir, que si lo enchufamos una hora, llenaríamos una batería de 43 kilovatios hora. El Nissan Leaf. Tendríamos una autonomía, según la EPA, de 200 y pico de kilómetros. Sin embargo, si utilizamos este, estamos cargando al doble velocidad. Cargaremos lo mismo, pero en lugar de una hora, en media hora. Por eso, todos los fabricantes ahora ya traen este, cuando veis se levanta el capó normalmente y lo que aparece es una boca de este tipo y tú utilizas la parte que te interesa. En casa o en la calle puedes utilizar este y cuando vas en carretera normalmente utilizas este o utilizas este también, el que más te interese. Esto no voy a explicar mucho más, son los componentes que lleva el conector, que son para utilizar corrientes trifásicas, por eso tienen tanta capacidad de carga, con los tres conectores de línea, el neutro y la tierra. Y estos dos son lo que proporcionan la comunicación del proveedor del servicio al coche, que es lo que hemos hablado antes, que es este aparatito. No sé si os dais cuenta de una cosa que no he comentado. Etiqueta cero. La pegatina, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, claro. O sea, lo del coche eléctrico no da exactamente igual, como si funciona a base de castañas. Pero esto es lo que interesa. El que no vaya. Sí. Yo siempre he oído que las cargas rápidas son malas para las baterías. Correcto. Entonces, claro, si cargas con 90 kilovatios hora y frente a los 45, que es la mitad, lógicamente la duración de las baterías será mucho mayor allí que allí. En teoría sí, en teoría sí. Lo que ocurre es que en el caso de, por ejemplo, de Tesla sobredimensiona las baterías
de manera que siempre se guarda una parte para luego balancear, para no perder, digamos, la eficiencia de la batería. Pero sí es cierto, la carga lenta es la más segura para el coche. Ahora veremos que en uno de ellos funciona con carga lenta. Es cierto lo que dices. Bueno, hemos hablado de los modos de carga. Ahora, los puntos de carga. El que utilizaremos en casa, pues se llama o le denominan wallbox, que es este. Este es un wallbox comercial que encontramos en el mercado. Y este es un wallbox rupestre, que es el que hemos montado nosotros en casa. Y tiene la misma funcionalidad que este. Porque este tiene que cumplir la normativa que está aquí, dentro del reglamento de baja tensión del Ministerio de Industria, la norma técnica ITC BT52 de ese año. ¿Cómo lo cumple? Porque lleva 3 componentes. Básicamente es un diferencial, un interruptor magneto-técnico y un protector de sobretensiones. Y la electrónica de control la proporciona este aparatito negro, que sería el equivalente a este. Este lo he comprado yo aparte para utilizarlo cuando voy a casa de mis cuñadas a Badajoz, y así cargo, y la electricidad la pagan ellas, no la pago yo. Entonces, bueno, alguna ventaja tiene que tener. Lo amortizaré en un par de años más o menos. Si alguien tiene cuñado fuera, pues ya sabéis. Modelos comerciales. Normalmente, lo que decíais antes, cuando compras un coche eléctrico hoy en día te suelen regalar el equipo y lo que tú tienes que pagar es la instalación. Y me diréis, claro, la instalación para el que pueda instalar un equipo de estos, ¿no? Porque si vives en un chalet, pues estupendamente, pero si vives en un piso, ¿no? Si vives en un piso, también se puede hacer, siempre y cuando tengas una plaza de garaje. Si no tienes plaza de garaje, etcétera. ¿Qué pasa? No es tan, digamos que no es tan trágico, porque la normativa no obliga al propietario a solicitar autorización de la aprobación de la instalación en su plaza de garaje del punto de carga, sino simplemente con una notificación al presidente es suficiente. Y es así. Entonces, lo que nosotros realmente pagaríamos sería a un electricista autorizado que nos hiciera la acometida desde donde estuviera nuestro contador hasta nuestra plaza de garaje. El equipo normalmente, como ya os digo, lo suele suministrar la marca de coche que compramos. Y una llave para que te lo chupe el vecino. Efectivamente. Bueno, algunos de ellos van con tarjeta, te proporcionan una tarjeta, de manera que te identificas, ¿no? O sea, dependiendo ya del modelo que cojamos, fijaos que estamos hablando aquí de 400 y pico de euros y aquí de 900. Pues alguna diferencia tiene que haber entre ellos, ¿no? Bueno, también podemos cargar, esto es lo que haríamos en casa. Si salimos a la calle, pues nos vamos ahí a la plaza del ayuntamiento, que también podemos cargar, que según las noticias de hoy parece ser que esto ya funciona, ya ha estado sin funcionar un montón de tiempo. Y esto lo que ocurre es que, claro, en la vida pues nadie regala nada. Iberdrola por ahora está dando recargas gratuitas. Nosotros nos hemos recargado en el Escorial, en el San Lorenzo del Escorial, gratuitamente. Pero este punto pertenece a una red, es la red Ibil, que curiosamente se ha quedado con ella Repsol, para hacer la competencia a Iberdrola, Endesa, etcétera, porque todos quieren montar su red de recarga. Bueno, pues la red Ibil ahora es de Repsol. ¿Qué pasa? Pues que estos señores pues cobran. Si tú lo quieres tener cargando allí 1 hora o 2 horas, pues vas a tener que pagar la tarifa que te pongan ellos. Pero bueno, sales en eléctrico. A nivel internacional se ha creado un consorcio, el consorcio Ionity, que ya veis ahí las marcas que lo forman, y alguna más que falta, porque se han ido sumando, japonesas y demás, y van a hacer, digamos, una red paralela, parecida a la que tiene Tesla, con los cargadores y supercargadores, que son posiciones en carretera estratégicas para cargar exclusivamente sus modelos. Sin embargo, esta Ionity podría cargar cualquier coche que sea eléctrico. Se está desplegando ahora y prevén que alcance la misma capilaridad que tiene Tesla dentro de un par de años. También podemos cargar en lo que se denominan Destination Charging, que son provistos por Tesla. Es decir,
Tesla coloca en lugares, digamos, de mucha afluencia de personas, como son centros comerciales, pues lugares donde hay mucho público, para que tú puedas recargar el vehículo eléctrico. No solamente los Tesla, sino los vehículos que sean eléctricos y que tengan los cables adecuados para poder cargar en sus puntos. Este es el centro comercial de aquí de Torrelodones. Y como veis, aquí hay un señor aquí que, digamos, los valores cívicos brillan por su ausencia, porque este coche no está cargando y está ocupando plazas, además dos, no una. Estos son los supercargadores, que son los que coloca en vías de alta capacidad Tesla estratégicamente para que hagas largas tiradas. Si haces un viaje de Madrid a Cádiz, pues Tesla te calcula y te dice, pues tienes que parar en Córdoba, o un poco antes, en Jaén, o en Ciudad Real. Y él te va guiando y te va llevando a estos puntos. Estos son los que cargan a alta potencia. Y estos cargan en 30 o 40 minutos, te pueden cargar la batería. Porque estamos hablando de que cargan 90 kilovatios y estos coches tienen una batería de 90 kilovatios hora aproximadamente, en una hora te lo han cargado. Como nunca cargan al 100%, pues a lo mejor en 3/4 de hora ya tienes una tirada pues de 400 kilómetros o 300 kilómetros. Pero eso pasa con todos los coches, no solo con los Teslas. Son los nuevos que ya van entrando, ya hemos visto que llevan los conectores de corriente continua y corriente alterna de alta capacidad. Estos en principio solo lo pueden utilizar los Tesla, sin embargo los Destination los puede utilizar cualquiera. Y de momento no tienen coste. Bueno, y este es pues una aplicación que debe llevarse en el coche o tenerla al menos bajo el punto de mira de ser utilizada, que es la aplicación Electromaps, se llama. Y esta te muestra en tiempo, digamos, está actualizada diariamente los puntos de recarga que existen en los lugares que correspondan. Esta foto debe ser una foto bastante antigua, porque fijaos que de aquí, de Madrid hasta, por ejemplo, hasta Huelva, pues solamente podrías recargar en Sevilla. Pero esto está, ahora mismo ya está mucho más plagado de puntos de carga. Bueno, esta web se llama Electromaps y bueno, es una red que ayuda bastante. Hay marcas que utilizan ya su propio software y ellos te van guiando porque ellos saben dónde están colocados los puntos de carga y te dice, bueno, pues el itinerario que querías hacer te vas a tener que desviar un poquito porque vas a tener que recargar. Te desvías, recargas y sigues. Dejamos el coche eléctrico, puro, como tal. He estado mucho tiempo hablando de él, pero es que los conceptos que vamos a utilizar a partir de ahora, básicamente, ya no va a haber prácticamente ninguno nuevo, porque todos se van a basar en la tecnología que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y vamos a ver las variantes que no son eléctricas puras, sino que son electrificadas, como tal, es decir, que llevan un motor de combustión al lado de un motor eléctrico. La más sencilla, ¿cuál es? El híbrido ligero, o mild hybrid, que se basa en que en su capó lleva su motorcito normal y corriente, pero lleva un alternador especial. Y este alternador lo que hace es que tiene dos funciones. Le han metido un hardware que se comporta tanto de alternador como de motor. Y lo que hace es que ayuda al vehículo. Y es un motor eléctrico. Para ello, ¿qué necesita? Necesita energía eléctrica. Para eso han creado, digamos, un sistema de 48 o 24 voltios, son baterías grandes, pero no de muchos kilovatios horas. Básicamente son, pues, a lo mejor de 1 kilovatio hora o incluso menos, ¿no? Y con esta energía que reside aquí, pues este alternador, como vamos a ver ahora, es el que va a ayudar, en primera instancia, a que el coche, cuando arranca, le va a aportar una energía, cuando esta batería está llena, de aproximadamente una potencia entre 10 y 15 caballos. No está mal. Y lo puede hacer en modo eléctrico para la ciudad. No está mal. Cuando frena, el coche regenera también, igual que los eléctricos. Y estamos recargando en la regeneración esta batería. Y estamos recargando a razón de los kilovatios que aporta esta unidad. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema, digamos que es un añadido
a lo que existe en un motor de combustión, que con pocas modificaciones obtenemos pues este preciado símbolo de la etiqueta Eco. Vamos a ver un ejemplito. Este es un Hyundai Tucson, motor de gasolina. Lleva su motor de gasolina, lleva el alternador, como hemos visto, y... Ay, perdón, disculpadme. Motor de gasolina, alternador con función de motor eléctrico, batería y red de 48 voltios. Y su batería habitual de 12 voltios, como las que tenemos todos. Lo que decíamos, cuando el coche arranca, el alternador le proporciona una potencia que puede llegar hasta unos 15 caballos aproximadamente. Y a velocidad constante, si tiene suficiente energía la batería, puede funcionar en eléctrico, aunque poco tiempo. Lo normal es que sea básicamente en la arrancada y en la frenada. Cuando frena, entra en modo vela, es decir, que se deja caer cuando baja de 30 km por hora, y de esa manera no funciona el motor de combustión. Y al mismo tiempo está regenerando la batería y está guardando energía para cuando vuelva a arrancar de nuevo. Bien, ventajas de esta modalidad. La autonomía es infinita porque es un coche de combustión. Lo que le echemos en el depósito es adecuado para ciudad. El mantenimiento, pues, no es excesivamente complejo porque los elementos que lleva tampoco aportan mucha complejidad. Y el precio de compra, pues, es prácticamente equivalente a un motor, o sea, un coche que no lleve esta funcionalidad, porque hoy en día esto, pues, pueden ser a lo mejor 500 euros, 600 euros, una cosa así. Básicamente muchos ya parten con este sistema, ni siquiera te dan la opción de cogerlo sin él. Y además permite que el modelo al que se acopla esta tecnología sea automático o sea manual. Cosa que no ocurre en las otras variantes que vamos a seguir viendo, ni en el eléctrico que hemos visto puro. Sí. La transmisión es igual. No. ¿Qué es lo que mueve las ruedas? ¿La electricidad o la transmisión mecánica del motor de gasolina? Es un combinado de los dos. Es un combinado. La caja de cambios es la que tiene el coche. Es la que trae el coche. Lo único que el alternador, en un momento dado, lo que hace es que aporta esa potencia porque funcionan en paralelo los dos. Es un modo paralelo. Tiene un motor eléctrico también. Un motorcito eléctrico. Que va como en paralelo con... Claro, va en paralelo con el sistema de combustión. Eso es complicado. Bueno. El híbrido. Nos hemos saltado... No, vamos bien. De ahora no sé cómo vamos, pero de esto... Bueno, estamos terminando. El híbrido. Bueno, ¿quién mejor que Toyota para que nos lo cuente? Bueno, la conducción del Toyota híbrido básicamente es... Ahora presumen de que un 80% del recorrido que hace un Toyota en ciudad es en modo eléctrico. Aquí pone 50. Ahora presumen que es del 80 porque han optimizado los sistemas. El funcionamiento, pues, es básicamente lo que hemos visto hasta ahora. El coche a baja velocidad tiene una batería más grande que la del mild hybrid, el del híbrido ligero, y eso hace que el coche aguante en modo eléctrico más tiempo, pero nunca más de 2 kilómetros, una cosita así. Lo que pasa es que para ciudad, como estás arrancando y parando, pues durante mucho tiempo, al mismo tiempo que arrancas, gastas energía, pero cuando frenas, la regeneras de nuevo. Por eso en ciudad es el lugar ideal para que estos coches funcionen. En carretera también, porque en carretera funcionan en paralelo
con el motor de combustión y lo apoyan. De esa manera evitamos gasto, con lo cual son ideales en ciudad y son ideales también en carretera. De hecho, el híbrido ahora mismo se habla que puede ser el diésel del futuro, porque proporciona bajo gasto en ciudad y en carretera un consumo equivalente a un diésel a día de hoy. Bueno. En carretera se acabará la batería. Claro, pero en cuanto frenes empiezas a regenerar otra vez. Pero en carretera que vas en autopista, boom, boom, boom. Sí, pero cuando se hace una frenada regeneras un poquito, con lo cual si aprovechas esa energía que no utilizas del motor de gasolina. Pero con el de gasolina solo durante bastantes kilómetros. No, depende de cómo gestione el sistema la regeneración y la frenada. Ten en cuenta que en el momento que frenas o en el momento que bajas, sí, claro, si has agotado la batería y tienes un llano, vas en modo combustión normal y corriente, pero en la orografía normalmente hay subidas y bajadas. La clave en este coche es el alternador. No, ya hemos pasado a otra variante. El anterior la clave es el alternador, en este no. En este la clave es el sistema que hace que funcione la parte eléctrica con la parte de combustión. Básicamente es un variador continuo, pero eléctrico o electrónico, que es el que utiliza Toyota, y es un sistema que no lleva cambio de marchas. Es un variador continuo que lo que hace es que hace que el vehículo coja velocidad en función de lo que pisemos el acelerador, pero no tenemos que cambiar de marcha. Este coche es automático. Sin embargo, los Hyundai utilizan un cambio de doble embrague. Ahí sí tenemos marcha. Ahí sí tenemos marchas. Aquí en Toyota simulan cambios de marcha, pero realmente lo único que haces es simular que están metiendo primera, segunda, tercera o lo que corresponda. Bueno, no se suele hacer porque es automático, pero realmente el que realmente sí tiene marchas como tales, por lo tanto más complejo, es el de Hyundai. Pero el problema que tiene, el problema no es un problema, es un tema subjetivo, es la percepción de que cuando tú aprietas el acelerador, la reactividad del coche no se corresponde con lo que tú aprietas. Es decir, que tú aprietas y el coche no gana la velocidad tal cual tú esperarías. Eso le ocurre a los Toyota. Y el ruido que se genera pues no se corresponde con lo que tú esperarías. No quiere decir que no sea eficiente, sino que es una manera que tiene de funcionar el variador continuo. Sin embargo, el de doble embrague pues es reactivo tal cual pisamos el acelerador. Cuanto mayor es el motor y más par tiene, este efecto se nota menos. Se nota más en un Yaris que en un coche de gama alta, que en un Camry, por ejemplo. Pero bueno, para que veáis, por ejemplo, que si a la hora de elegir un modelo tenéis que tener en cuenta el tipo de transmisión que lleva. En un caso puede ser más agradable y en otro caso menos. Eso es cuestión de percepción. Los taxis los vemos, lo que quiere decir que es un coche que es fiable. En cuanto a digamos lo que es mantenimiento, etcétera, tenemos menos componentes. La caja de cambios es un sistema, en el caso de Toyota, que es una caja de cambios muy simple. Entonces, bueno, si en los taxis no les da problemas, esta parte, digamos, no debería dar problemas. De hecho, Toyota ha vendido infinidad de coches y es la iniciadora de este sistema, el sistema híbrido, ¿no? Siguiente variante, el modo de autonomía extendida, que este combina un motor de gasolina con un motor eléctrico, de manera que funcionan. Siempre es el motor de gasolina el que mueve las ruedas, pero es el motor eléctrico el que actúa como un grupo generador. En las ferias de los pueblos, los grupos electrógenos dan energía a los coches chocantes, los coches de choque, ¿no? Bueno, pues realmente el motor de combustión que lleva este coche es un grupo electrógeno, se comporta como tal, aporta energía al motor de combustión. Motor eléctrico. Motor eléctrico. ¿Perdón? Ah, bueno, perdón. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo. No, ¿no? Vale, bien, ya está. Vale.
Esta es la batería que lleva. Es una batería mucho más pequeña que un eléctrico. Sin embargo, es más grande que un híbrido. Lleva. Este es el motor eléctrico, que es el que mueve las ruedas. Y lleva también un motor eléctrico secundario que actúa de generador para cargar la batería y para empujar el motor eléctrico. Y es el que también pasa la energía que le suministra el grupo electrógeno, digamos, del motor de combustión interna al motor eléctrico para que mueva las ruedas. Aquí lleva una serie de planetarios, más que nada son embragues, para que dependiendo del modo en que funcionen, actúen de una manera o de otra. Recarga mediante enchufe doméstico en 4 horas, porque es una recarga lenta. Tiene una batería de 16 kilovatios hora, con lo cual en una noche está cargada, en 4 o 5 horas. Cuando la batería tiene suficiente energía, el coche circula en modo eléctrico. Si se requiere mucha fuerza, el segundo motorcito ayuda al motor principal. Cuando frenamos, estamos recargando la batería de nuevo o levantamos el pie. Si tenemos poca batería, entra en funcionamiento el motor de combustión y empuja a los dos motores eléctricos para que se muevan, para que funcionen. ¿Por qué lo llamamos modo serie? Pues porque realmente están puestos en fila. Es decir, es el motor eléctrico el que mueve las ruedas. En teoría, el motor de gasolina nunca las mueve. Está puesto detrás. Este se llama Range Extender o autonomía extendida. No tiene mucha proliferación ahora, pero como las tecnologías van cambiando, ahora este año van a entrar modelos con esta tecnología. Entonces, bueno, para que sepáis que existe esta modalidad. Este coche se enchufa con esta parafernalia, porque nosotros tenemos uno como este, un Opel Ampera. Está en la puerta, si luego lo quieres ver. La pegatina no es esa. Sí, sí. Señor, Sí. sí. Es la Pero pegatina emisiones, esa. sí. Claro, Sí, porque está catalogado como eléctrico. Pero sí, claro, No, no pero es es que el eléctrico, está emitiendo el motor de gasolina. sí, y el No. eléctrico también. El, Cargas por electricidad. bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero no el coche. No. Pero, El eléctrico pero- no emite. No, está. el coche no lo emite, pero las, Sí. pues entonces es mentira. Un momentito. Ya el coche no lo emite. No estamos hablando de cómo se genera. Si lo emitas en otro lado. No estamos hablando de cómo se genera la electricidad, estamos hablando de cómo se usa. Entonces, el uso de la electricidad se hace en función de lo que nosotros recarguemos en nuestra casa. Y luego esa electricidad se va regenerando a medida que vamos andando con el coche. A nosotros, por ejemplo, cuando cargamos el coche de noche, en verano, que es cuando mejor funcionan estos sistemas en batería, con calor, una temperatura agradable, hemos llegado a conseguir cerca de 80 kilómetros, 70 y tantos kilómetros de autonomía en eléctrico. Con lo cual no ha funcionado el motor de combustión. Sin embargo, en invierno está bajando a unos 60, 65 kilómetros. Eso hay que tenerlo en cuenta también. En frío funciona un poquito peor, pero de todas maneras estamos hablando de que de aquí a Madrid podíamos ir y venir prácticamente sin gastar una gota de gasolina. De hecho, mi hijo lo hacía a menudo. Bueno, el modo paralelo, ¿qué significa? Misma tecnología, pero los dos motores, pero funcionando uno al lado del otro, con lo cual los dos motores tienen capacidad de mover las ruedas según convenga. Renault va a sacar, estamos hablando ya de coches enchufables, es decir, tanto el anterior, el autonomía extendida, como este modo paralelo, son enchufables, es decir, que en casa recargamos y puede que no tengamos que utilizar gasolina, porque lo que recarguemos en casa es suficiente para lo que nosotros hagamos. Básicamente los mismos sistemas, una batería, el enchufe de carga, la batería en frenadas se regenera gracias a la energía cinética del motor, y el motor eléctrico ayuda en paralelo al motor de combustión a moverse cuando la energía que queda en la batería es insuficiente. Bueno, este es el modo de Renault.
hay pues muchísimas marcas que cada uno utiliza la tecnología que le interesa. ¿Qué podríamos aquí destacar? Pues bueno, la autonomía es infinita. ¿Por qué? Tenemos un depósito, igual que teníamos en el anterior, un depósito. Podemos llegar a donde queramos, pero con la ventaja de que podemos hacer muchos kilómetros en modo eléctrico. El precio de compra se incrementa respecto a un híbrido, pero no llega a ser el de un eléctrico. El más barato, digamos, sería el mild hybrid, luego sería el híbrido, que sería más caro, y luego ya llegarían estos dos, los enchufables. Y por último, el más caro sería el eléctrico. Esta es la oferta que tenemos, las novedades que tenemos para este año. Todas las marcas. Aquí no se ve bien, si alguien tiene interés le puedo hacer llegar la ficha. Estas son todas las marcas que se venden en el mercado español. Y estas son las modalidades. Pues mild hybrid, híbrido, plug-in, es decir, enchufable, que puede ser extendido o en modo paralelo, o eléctrico. También aparece el de hidrógeno, pero hidrógeno ahora mismo solo hay dos marcas que lo ofrecen, que son Toyota y Hyundai. Pero fijaos la panoplia de oferta que va a haber este año. Mis conclusiones, para terminar. Si uno se decide a comprar un modelo de este tipo de tecnología, de cualquiera de estas variantes, tiene que tener en cuenta, lo primero, sus necesidades, las ventajas que le conlleva, lo que hemos hablado antes, que el híbrido, al pobre diésel le están dando palos por todas partes. No quiere decir que eso sea verdad, al contrario, pero es así, por desgracia es así. Y no hay mucha... Porque ese sí contamina. Pero hablamos en otro foro, si te parece, que el híbrido se podría considerar como el diésel del futuro, porque consume poco en ciudad y poco en carretera. O sea, equivalente a un diésel en carretera y menos que un diésel en ciudad, que le pregunten a los taxistas. Digamos que si tenemos un enchufable, tenemos que mentalizarnos y tenemos que cargar en el domicilio en el día a día. Y luego, si hacemos un viaje largo, pues utilizar la infraestructura que haya a nuestra disposición. En el caso de un eléctrico puro, estaremos obligados. En el caso de un enchufable, pues podemos utilizar el motor de combustión para seguir andando. Esa es la mentalidad que hay que tener. Nos ahorramos meter marchas. Para mí es fundamental. Habrá gente que no le guste, pero para mí es fundamental. En contra, bueno, pues que estos modelos son sensibles a la orografía y a la temperatura. Suben, pero gastan batería. No, la potencia se mantiene, pero gastan batería más rápido que en llano, lógicamente. Y en temperatura, cuanto más frío, menos carga. En España no tenemos unas temperaturas extremas, pero digamos que si te vas a Noruega o te vas a Suecia, pues a lo mejor la autonomía pues se reduce a 3/4 partes o 2/3 de lo que podemos tener aquí. Pero así todo, bueno, pues hay que valorarlo también, ¿no? El viento también es un enemigo bastante importante. Cuando le metemos una fuerza contraria, la batería se descarga antes de lo que es habitual. La autonomía pues es una rémora. Ya hemos visto que la capilaridad de las estaciones de carga para los eléctricos va aumentando día a día. Pero bueno, ahí está. El famoso síndrome de ansiedad de la autonomía de un coche eléctrico, que ya lo han bautizado así. La infraestructura de carga, a medida que vaya creciendo, será menor el problema. Y el tiempo de carga, que lógicamente tenemos el coche inmovilizado, cosa que no ocurre con un motor de combustión, que tú si quieres le echas un poquito de gasolina y puedes seguir andando. En este no, lo tienes que tener pues unas cuantas horas y el coche está inutilizable en ese momento. Que si alguien tiene dudas. ¿Alguna duda?
¿O algo que no sea duda? Lo de emisión de Usted, perdón, que había... Sí, Cristóbal. Yo solo una pregunta. El tema del primer coche que tiene prácticamente el suelo de batería, tal y cual, El eléctrico puro. a nivel de salud, de tanta energía eléctrica para los ocupantes, ¿no hay algo dañino? No se ha demostrado hasta ahora, hasta la fecha. No pasa con los teléfonos móviles, la misma polémica de siempre, ¿no? Hasta la fecha no se ha demostrado. Nosotros tenemos el nuestro y no sabemos si a lo mejor dentro de 5 o 10 años nos levantaremos por la noche y daremos luz nosotros, ¿no? Pero eso no se sabe a día de hoy. Yo lo pregunto porque cuando vi que decía 7.000 pilas o lo que Sí. tenemos, madre mía, chicos, si con 2 o 3 pilas ya tenemos lo que dicen, 7.000. Bien, hasta la fecha no se ha demostrado. Eso con el tiempo. Perdón, sí, Cuando habló del Tesla, Sí. una pequeña incursión hacia el precio, sí. pero ahora no nos ha dicho nada del precio. Sería bueno hablar del precio de compra y luego del precio en el gasto y en la utilización del vehículo. Vamos a ver, depende, lo hemos puesto ahí en el resumen de la parte izquierda. Lo que pasa es que he pasado muy rápido porque la hora es ya una hora que nos hemos pasado un montón de tiempo, pero si se refiere usted a lo que es el mantenimiento del coche, Lo primero, la compra. el precio de adquisición, sí lo hemos comentado. Digamos que el más económico sería el mild hybrid, luego vendría el híbrido. Pero ¿cuánto más económico se me Pero ¿qué dinero? La cifra. ¿Cuánto es? ¿Cifra? Vamos a ver. Vamos a ver, yo puedo decir ahora mismo que a título de ejemplo, se lo comentaba antes a Antonio, SEAT acaba de sacar el SEAT Mi eléctrico, no sé si lo conocen, es un cochecito pequeñito que tiene 5 puertas. Bueno, pues con ayudas de la marca y si lo financias te cuesta 16.000 euros, sin incluir los planes que tiene el gobierno, que son planes de ayuda que los administran las autonomías y entonces se terminan cuando se terminan. Ese coche tiene una autonomía homologada de más de 200 kilómetros. Luego, y con una batería de unos 25 kilovatios hora, más o menos. Ese coche, para una persona que quiera hacer cortos recorridos o ir y venir a Madrid, a subir y a bajar a Madrid, es un coche que a lo mejor tienes que cargar en casa cada 2 días, aproximadamente. Para que veas, digamos, que el precio de un coche eléctrico ya no es tan desorbitado como antes. Los híbridos, un Yaris te cuesta ya 15.000 euros, 14.000 euros. Los mild hybrid normalmente se están utilizando para modelos grandes. Ahora se están introduciendo también para modelos más pequeños, pero se suelen meter para modelos grandes para, digamos, por un lado sacar la etiqueta eco y por otro lado ayudar de una manera más o menos barata y no tener que hacer mucha inversión en investigación y en desarrollo de motores grandes. Por eso el mild hybrid, digamos, tiene un precio que depende del coche que compres. Si subimos de escala, un Toyota Prius, mejor dicho un Yaris, te puede costar alrededor de unos 20.000 euros. Es un híbrido. Seguimos y ahí empieza hay un escalón importante de dinero. Del híbrido a los enchufables, a los dos, tanto el paralelo como serie. Ahí estamos subiendo a lo mejor a 30 y tantos mil euros. Y ahí se acaba. Los eléctricos, digamos, pues ya los hemos visto. El Mi, 16.000 euros. Pues que Volkswagen saca ahora el ID3, anunciado que es parte de 30.000 euros. O sea, son coches que todavía tienen un coste de adquisición alto. Pero si nuestras necesidades pueden ser satisfechas con modelos como el SEAT Mi, por ejemplo, es un precio que es relativamente parecido a lo que podríamos obtener pues con un compacto. Claro, hay que verse todo lo que es la oferta, pero más o menos no sé si se ha hecho usted una idea del precio que podemos... Y luego te ha preguntado el coste económico en casa, por ejemplo, nosotros. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, para sacar una autonomía de 70 kilómetros en verano, cargamos 4 horas y media aproximadamente, los 10 kilovatios, y eso con una tarifa Super Valle, que se contrata la eléctrica, pues nos viene saliendo aproximadamente a 1,5 euros, más o menos. Lo que es el coste, digamos,
del gasto, lo que es la potencia que le estamos enchufando, no todos los costes añadidos que tiene pues la parte de fija y demás, ¿no? Pero lo que repercute realmente en el gasto, alrededor de 1,5 €. Un vecino mío compró hace un año y algo un coche eléctrico puro, un Hyundai, ¿no? Porque bueno, trabaja en Segovia y va y vuelve todos los días a Segovia, ¿no? La compañía Iberdrola le hizo la instalación, todo esto, bueno, cogió una oferta, luego además la ayuda del gobierno, no sé cuántas historias, y según sus cálculos, de pasar de consumir 300 € al mes en diésel a 60 € en electricidad. Esos son los datos. Sí, claro, sí. Todos los días, 200 kilómetros, 200 y pico, ida y vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. El coste de adquisición tienes que valorarlo también. Sí. Es una inversión a largo plazo. A largo plazo. Sí, perdón, Miguel, que decías decir algo. Lo mío era con un comentario con la de emisión cero. El CO2 se considera siempre a nivel global, no a nivel local. Así como el NOx sí tiene importancia a nivel local, el CO2 no, es a nivel global. Sí. Con lo cual da lo mismo donde lo emitas, si en la generadora de electricidad o en el coche. Correcto. Con lo cual, el que ponga en emisión cero es falso. Sí. Pero bueno, si le gusta, pues si la pone. Eso, si le gusta. Dos preguntas. Una es, esta conferencia se puede obtener a través, parece que he entendido algo de que a través de Sí, Antonio la va a subir al canal de YouTube. la web de la parroquia. Entonces, De momento no funciona. el procedimiento para obtenerla habrá que habilitarlo, entrar en la web y no sé si el enlace, no sé si estará, digamos que disponible para todo el mundo, imagino que sí. De momento no. De momento no, pero bueno, en el futuro, si alguien tiene mucho interés, yo le paso el PowerPoint y ya está. O sea que no hay ningún problema. Y otra pregunta. Sí. ¿Y el híbrido este de con gas? Estamos hablando de un sistema alternativo que sería el GLP o el gas natural. No se puede meter en una conferencia porque no es electrificado como tal, pero Desde el punto de vista económico. desde el punto de vista económico, lo más económico hoy en día es el GLP. Por ejemplo, un coche antiguo de gasolina posterior a 2006, que es donde empieza a tener lugar la catalogación Euro 4. Si se hace una transformación a gas licuado del petróleo, a GLP, es decir, butano y propano, alrededor de unos 1.000 y pico de euros, te beneficias de la etiqueta por un lado y por otro lado el GLP va a consumir un poquito más, digamos, de volumen de combustible que de volumen de gasolina, si comparamos así, que un gasolina, pero el precio es la mitad que un gasolina, el coste del kilo respecto al litro de gasolina. Con lo cual el más económico es un GLP, también el de gas natural. El de gas natural también está a 90 céntimos. Pero los políticos nos han llevado por este camino. Entonces, yo lo que quería era transmitir información sobre este tipo de circunstancias. Que hablamos de GLP, de GNC, pues en otras circunstancias pudieran ser, pero está claro. Por coger opinión, aquí se está buscando una opinión, que coche compro y tal, que se sepa que está trabajándose también, creo, sobre GLP. Por supuesto. Incluso se puede montar sobre coches. Por supuesto. Y GLP, pues está, digamos, que tiene la capilaridad que pueda tener Repsol en toda su red de estaciones. Básicamente, casi todas las estaciones de gasolina tienen ya un surtido de gas licuado, GLP, y vale la mitad que la gasolina. Gas natural está menos extendido. La posibilidad de descenso del precio con el paso de los años. Sí. Siempre se ve claro. Sí, vamos a ver. La economía de escala, pues es la economía de escala. Si vendes muchas unidades, puedes bajar el precio, pero eso no siempre ocurre así. No siempre ocurre así, porque si te quieres posicionar en una situación, digamos, premium, como es el caso de Tesla, pues no vas a bajar los precios por mucho que
que puedas hacerlo, porque te vas a aprovechar, ¿no? La economía podría venir si se descubre una tecnología de las baterías, que realmente es el elemento más costoso de estos coches, una tecnología que fuera muy superior al litio, que es la que tenemos hoy en día. Pero es que la política también está apostando por el litio. Es decir, que el camino nos lo tienen marcado ya, tanto en batería como en el sistema de coches que escojamos. La única alternativa que le puede hacer frente en el futuro es el hidrógeno. Pero el hidrógeno ahora mismo está apartado y es minoritario. En cuanto a coste, pues es de esperar que en el futuro pues puedan bajar los precios. O no subir. Si se redujera drásticamente el coste de las baterías, pues lógicamente podrían reducir los precios. Pero lo más que se va a conseguir es a lo mejor aumentar la eficiencia de las baterías para que en vez de tener 6.000 celdas, como decía Cristóbal, que ya se ha marchado, pues tengamos 4.500, ¿no? Y reduzcamos el peso del coche. Pero yo, a verdad, a día de hoy, esto está empezando ahora. Entonces, me espero a que baje de precio. Alguien decía en un lugar, en un foro que digamos que está más informado que yo, si quieres comprarte un coche eléctrico, cómpratelo ahora, porque es cuanto más ayudas hay. Ahora mismo el plan MOVES que está circulando por ahí tiene hasta 5.500 euros de ayuda para los coches eléctricos. Cuando se agote ese dinero, esa ayuda desaparece. Y ahora mismo el plan MOVES se ha ampliado de 80 a 200 millones para 2020 a repartir. Si quieres un coche eléctrico y te urge, ahora es el momento. Luego, Dios dirá. Un comentario con respecto al hidrógeno. Eso jamás será. Bueno. Es que son las 10 menos 5. Bueno, porque sepa que China está apostando por el hidrógeno.